Aquí estamos en vivo y en directo en Cocineros Argentinos. Y usted se preguntará por qué estamos todos con estas pulseritas. Porque es el Día Mundial de la Diabetes. Y esto es una distinción a nivel mundial. Y como dijimos hace un ratito, estamos con la doctora Zulema Stolarza, que es especialista en nutrición y en diabetes. Y junto con Ximena, hoy nos van a enseñar a nosotros y a todos a hacer un postre riquísimo y espectacular para diabetes. Se puede. Exactamente, un cheesecake especialmente lleno de frutillas marinas. Más allá de que sea el Día Mundial de la Diabetes, hay que lavarse la mano. Bien, sí. La doctora también, ¿no? Vení, Sí. Bueno, por favor, haga la cola, por favor. Recuerde usted que es un plato espectacular y especialmente elaborado para diabéticos. Ya mismo te vamos a dar el Facebook y los teléfonos para que si vos tenés alguna duda, alguna pregunta y la querés evacuar acá en vivo y en directo, habida cuenta de la presencia de la doctora, que es una especialista, lo hagas aquí mismo. Te vas a comunicar con nosotros al 4535-0703, 4535-07011 con el consabido 011, pero desde el interior del país. Bien. También tenés el Facebook, www.tvpublica.com.ar/Facebook Cocinero. Entonces, todo tipo de duda, consulta, aprovechalo, querido. Por favor, doctora Zulema, doctora, ¿cómo empezamos con este tema que nos estaba comentando antes, fuera de cámara, la cantidad enorme de millones en el mundo que padecen la diabetes? Y para colmo de males, más de la mitad de ellos, que son como 300 millones, no saben que la tienen. Mira. Sí. En el mundo tenemos 346 millones de pacientes diabéticos. Si no hacemos educación y prevención, en el 2030 se va a duplicar la cifra. Mamita. Por eso la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes lo que quiere es hacer educación y prevención justamente para no llegar a esa cifra. Monstruosa, por Y cierto. tenemos de esa cantidad de pacientes, el 10% son diabéticos tipo 1, o sea que necesitan insulina para vivir. Y el 90% son diabéticos tipo 2, que pueden estar con dieta, ejercicio, si necesitan pastillas hipoglucemiantes orales. Pero de ese porcentual, el 50% no sabe que tiene diabetes y a veces nos llega derivado por un oftalmólogo que le detecta una retinopatía o una lesión en el pie. Y hagamos prevención. Comenzamos definiendo qué es la diabetes. La diabetes justamente es una alteración de la secreción de insulina. Muchas veces tenemos insulina, pero no actúa como corresponde en nuestro organismo. De ahí la diferencia. En el diabético tipo 1 no tenemos insulina, entonces se la tenemos que dar y por el momento la única vía es la inyectable. Ajá. Y el diabético tipo 2, muchas veces bajando de peso, controlándose. Hoy día tenemos aparatos, vamos a mostrar cómo se hace una glucemia. Bien. La mayoría de las coberturas sociales lo cubre, las tiras, por lo menos en un 70% según la ley del diabético, y bueno, así podemos controlar y no llegan a tener complicaciones. Claro. Básicamente es la reducción del consumo de azúcar. Claro. Con eso empezamos a más o menos controlar. A mejorar, claro. Por ejemplo, en otros países se comía con leche y ahora se pasó a las bebidas cola. Entonces, el consumo de azúcar es muy elevado. Entonces es muy importante reducir el consumo de todo, porque son calorías vacías, lo único que nos aportan son calorías, no es para la persona que es delgada, bueno, es importante las calorías, pero para el resto de la población no. ¿Es solo el azúcar o también las harinas? Las harinas se puede consumir, depende del peso del paciente, uno puede programar qué cantidad de harina, se puede medir. En realidad nosotros no decimos alimentos prohibidos, porque cuando vienen las fiestas y el paciente quiere comer algo, nosotros tenemos que determinar cuánto puede comer. Eso es lo más importante, determinarlo. Tenemos acá un montón de productos, ¿no es cierto, Carla? Que uno puede conseguir en el supermercado, pero vos nos contabas que no todos pueden consumirlos los diabéticos, aunque pareciera que sí. Sí, no. Muchos productos dicen ser light, pero porque le sacaron la grasa y no el azúcar. Entonces, tener mucho cuidado. Muchos vienen en paquetes verdes, etiquetas verdes, y no son aptos para diabéticos. Los que vamos a veces a comprar en alguna casa de productos dietéticos, la culpa no la tiene el que lo vende.
a él se lo venden también como que es apto para diabéticos. Entonces, aprender a leer las etiquetas es muy importante. Cuando van al diabetólogo, llevar las etiquetas y que el diabetólogo les enseñe a leer las etiquetas. A veces está enmascarado con otro nombre. En lugar de azúcar, dice sacarosa o jarabe de alta fructosa, pero dice JAF. Entonces, aprender en algunas bebidas dice JAF, y el paciente, porque es media amarga, como las tónicas, piensa que es apto, y no, lamentablemente no todas son aptas. Bien. Eso pasa con Hay que aprender a leer la etiqueta. Claro. Perdón, Juan. No, se pasa con los productos light, sobre todo. Claro, sí, hay que tener mucho cuidado. No todo lo que es light es apto para pacientes diabéticos. Por ejemplo, esta galletita es light, pero en ingredientes dice azúcar. Exacto. O sea que hay que estar atento que no diga azúcar, que O diga, sacarosa. por ejemplo, claro, que diga Sacarosa tampoco. fructosa tampoco. Tampoco. Miel tampoco. Tampoco. Bien. Muy bien. Si tuviera, es que estuvimos Me aprendiendo parece mucho que- con la doctora. Ya estudió mucho esta chica. Es muy Pero estudiosa. si tuviera sucralosa, por ejemplo, sí. Sí. Bien. Es un edulcorante nuevo que tiene un sabor muy parecido al azúcar. Bien. Entonces es apto justamente para cocinar, le da rico sabor a las comidas. Ahora, de hecho, Bien. las frutas naturales que tienen fructosa, ¿también te hace mal eso? Depende de la cantidad. Claro. Así como las harinas, nosotros medimos lo que le vamos a dar, Claro. lo mismo las frutas. Medimos. Y no es lo mismo la absorción. Por ejemplo, uno licúa un licuado de frutas con agua y edulcorante. Sí. Pero al ser licuado se absorbe más rápido Claro. y, como decíamos antes, la glucosa postprandial, la que es después de haber consumido el alimento, se eleva. Bien. Muy bien, Bien. muy bien. Muy O sea que hay que interesante, tener cuidado. En el Día Mundial de la Diabetes, ¿por qué el Día Mundial de la Diabetes? Justamente se conmemora el nacimiento de Frederick Banting, que fue el que descubrió junto con Bess la insulina. Por suerte, con ese descubrimiento, nosotros decimos que la insulina es vida. Cuando el paciente dice, me tienen que dar insulina, no, por favor, la insulina ¿La es insulina vida. artificial descubrieron o la natural que nosotros tenemos en el cuerpo? Es la que ellos descubrieron, es muy parecida a la nuestra, porque bien. primero empezó de origen bovino, después porcino y ahora humana. No es que se sacan los páncreas humanos, sino se imita. Bioquímicamente se imita a la insulina humana. Bien. Porque a veces la fantasía es, me ponen la insulina de alguna persona, no. Digamos que todo ser humano que se precie tiene insulina en el cuerpo, que la inventa el páncreas, Claro. pero justamente el tema es en la falta de la cantidad necesaria de insulina natural, Bien. como para combatir a la contra principal que tiene la insulina, que es la glucosa o el azúcar. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo hace uno para medirse la glucosa? ¿O cómo me doy ¿O cómo me cuenta? doy Porque en este cuenta? momento por ahí, Claro. lo dijo la doctora, Tengo- hay millones y millones de personas que tienen diabetes Sí. y no lo saben. Sí. O no lo sabemos. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, nosotros lo que les decimos a la gente, lo que queremos en este día, como decimos, hacer prevención y educación, si el paciente tiene mucha sed, orina mucho, baja de peso, tiene que controlar su glucosa, Bien. porque está contento, como mucho y bajo de peso. Pero no, puede ser Ahí que hay baje. algo raro, ¿eh? ¿Por qué? Porque se elimina las calorías por orina. No puede, no entra. Es como la insulina es como una llave que hace que entre la energía a la célula. Ay, mirá. Por eso la insulina es vida. Escúcheme, señora, ¿usted estuvo en la India? No, No, en pero la hoy India se va a no. transformar en un conejito de India. Ay. Por favor, a ver si le medimos ¿Me miden? Muy Bueno. bien. ¿Cómo que la me glucemia a doña Bueno. Ximena. Lavarme las manos. Lavarse ¿cierto? las manos. Es muy importante. Los pacientes piensan que solo pasándose un poquito de alcohol. Nosotros tratamos de que se laven la mano, que lo sequen con un papel, Bien. tisú o cualquier rollito de cocina que tengamos en casa. Lo secan bien, Sí. que no tenga restos de agua Bien. y así se hace. Es tan sencillo y en 5 segundos tenemos... Duele, doctora. Yo me doy vuelta, ¿Va a doler? No, no duele. Pero qué machita, ¿eh? Quiero ver.
No duele nada, sí, me no duele nada. Es más finito que un alfiler. Esto es muy bueno, que todo el mundo lo vea, en la televisión pública, en todo el país, en todo el mundo. Fíjate, no hay que tenerle miedo a esto. Esto es afrontar la situación. No hay que ser cobarde. Dale, ahí va. Entonces, este aparatito, ustedes ven, es tan simple. Sí. Entonces se tira hacia atrás, se aprieta y se pincha. Ah, es un percutor. Bien. ¡Pum! Exacto. Ah, ni la vi Entonces, salir la agujita. no, ni se ve porque es apenas finita. Yo soy muy fuerte. Vamos. Duele más un pinchazo con un alfiler que esto, Bien. se los garantizo. Bien. Esto se hace... Perdón, Así que no me hagas quedar mal después. No te preocupes, Zulema. ¿Se hace en algún momento determinado del día o en Ahora. alguna condición determinada? Porque uno se hace los análisis en ayunas generalmente. Claro, pero Ni como te diste cuenta, decíamos, Ximena. No me dolió nada. no. Y esto simplemente, ¿ven? La gotita, Sí. esto chupa la gotita, miren qué poquita sangre, Nada. y me sale la glucosa, el valor. A ver, para mí. Muéstrelo en cámara, por favor. 82. Eso está muy bien, ¿no? 82. Está perfecto. Estoy y bien. desayunó, Desayuné. tomó recién un café con Bien. edulcorante, pero Sí. tomó un café con Pero eso es como leche. más bajo de los índices que aparecen en los análisis clínicos, ¿no? No, es que en realidad ¿Qué, 0,90, la 1,10? la glucosa debería estar entre a la gente joven. Ajá, Nosotros gente joven, pretendemos sí. que sí, es una nena. Una entre nena. 70 y 100 miligramos por Entre ciento. 70 y 100. Es lo ideal. Ujú. En algunos lugares dice hasta 110. La cuestión, la pregunta que me hiciste, muy buena, es la glucosa postprandial, que antes estábamos hablando. ¿Cómo se toma esa glucosa postprandial? Es la glucemia 2 horas después de haber empezado a comer. Si empieza a comer a la 1, a las 3 de la tarde. Y no debe superar, preferiblemente no superar los 140. Bueno, ella está impresionante. ¿Vos igual comiste algo, desayunaste Sí. algo? Claro. Perfecto. Juan, te veo preocupado. Muy ¿Querés medirte la glucemia? Sí, ¿Qué te mida la glucemia ya mismo? No, Mira, esto es así. Sí. En los últimos análisis que me hice, en ayunas, Sí. me suele dar entre 95 y Perdón, 100. se lava la mano, por favor, como Sí, perdón. corresponde. Una preguntita, ¿es hereditaria? Dame un papelito. Sí. Hay que estar atento con eso, ¿no? Bueno, ahí está. Mi abuela tenía La diabetes. predisposición es hereditaria, pero si uno hace educación y prevención, mantiene un buen peso, una buena alimentación, un plan de ejercicios adecuado, puede no tener diabetes. Bien. Eso es lo más interesante Está bueno. y lo más importante que nosotros tenemos Ok. que destacar. Bien. O sea que ahora tiene que salir Prevención. menos de 140, ¿verdad? Yo en la comida no comí mucho, un pancito. Tranquilo, Juan, tranquilo, está bien. No, decí la verdad. Cambia la agujita. Que la aguja se Sí, cambia bien. con Por cada supuesto. paciente. Bien. Decí la verdad, Juan. Después lo vamos a poner todo esto en un descartador Desa- que yo traje. ¿Qué desayunaste, Juan? A ver. Hacemos así. Comí un poquito de pan y mate con miel. No sé. Dijimos que la miel no es lo mejor. Hay que ver si Pero encuentra- bueno, no es diabético. es bueno porque Mi nos abuela va a lo fue. servir como glucemia postprandial. Bien. No hagas papelones. Si recién te enganchaste, mi querido, mi querida, esto es muy importante. No, pero mirá, se está haciendo en este momento un examen, el señor Juan Braselli, para determinar su glucemia, para ver qué tenemos que corregir. No, ven. Está impecable, bien, está impecable. La gente del 29. Cachichen. No, uno se pone nervioso, pero hay que hacerlo esto. Yo porque mi abuela tuvo diabetes, esta es la verdad. Mi tío también. Ajá. Por el otro lado de la familia. Entonces, bueno. Pero nada. tenés un buen peso, haces gimnasia. Claro. Sí, estamos Está en impecable. eso, estamos Y en bueno, eso. Límpiese el eso es dedito, lo más Juan. importante. tenía sangre, Juan, pero No, todos los que tenemos, yo también tengo, mi papá también era diabético, entonces siempre tengo el fantasma de Claro. que, mirá si algún día... Entonces, para eso hay que hacer esto, que es absolutamente simple, Claro. y te lo da instantáneamente, y te marca el camino a seguir. Porque de repente si le marcabas, no sé, 150, pero el tipo no es que se va a morir ahora, ¡pum! No. Lo regula seguramente con una dieta adecuada. Exactamente, le tenemos que enseñar a comer más sano, Bien. a hacer un plan de ejercicios y controlar, si es necesario, y la glucosa. Es algo muy importante. Si nosotros tenemos que le da en ayunas 2 veces más de 126 en 2 oportunidades en corto tiempo, ese paciente es diabético. En ayunas. En ayuno. En ayunas. En ayunas. Si nos da entre 110 y 126, hay que hacer una curva de tolerancia a la glucosa
para hacer el diagnóstico. Bien, bien. O sea, esto es más diario. O sea, si esto da Para arriba de 140, atenti, andate a hacer el análisis en ayuna. Claro, Ahí va. al laboratorio y vamos viendo. No es indefectiblemente que uno es diabético porque tiene arriba de 140 en este estudio. No. Bien. Nosotros en las campañas de detección, si detectamos algo, decimos, bueno, vaya a su médico clínico y hágase el chequeo como corresponde. Bien. ¿Usted cómo viene, Cala? Muy bien. Yo vengo como para tirar un corte, pero te voy diciendo, antes que nada, nada de corte. ¿Sabe una cosa? En el Día Mundial de la Diabetes, después, dentro de un ratito, doña Ximena va a hacer, pero por supuesto que controlada por la doctora, claro. un postre, usted lo vio Tremendo allá, postre. que es una cheesecake, Es una cheesecake de frutillas, absolutamente apta para diabetes. Se puede. Y aparte tenemos un montón de preparaciones, un pacú de río increíble. Quisiera hacer un es un sueño. Es una cosa maravillosa. Lo mismo que el pan o la torta de pan o el pastel que va a hacer Don Juanito. Pero ahora, sin ningún tipo de cortes, nos vamos con los amigos de FIAC.